Bueno, seguimos con la clase número 3 del teórico y en este momento nos concentraríamos en la segunda parte. Para esta segunda parte tomaríamos como punto importante estudiar la carga puramente capacitiva. Entonces podemos tener en cuenta que previamente hemos estudiado la carga puramente resistiva, luego la carga puramente inductiva, y en este contexto nos serviría dar un paso más. Bien, entonces vamos a hacer algunas anotaciones para seguir adelante. Bien, entonces podemos decir la carga entonces puramente dijimos carga puramente capacitiva. También podríamos llamarle carga capacitiva ideal, suponiendo que no hay resistencia y que no hay, digamos, un comportamiento inductivo en la parte del circuito. Bueno, pero la carga entonces que vamos a estudiar se corresponde con este experimento. Abrir una fuente de tensión, podríamos decirle Bs de T. Esa fuente de tensión la suponemos conectada a un condensador entonces de capacidad C. El condensador de capacidad C bueno, produciría que circule una corriente, o sea, estamos hablando de una señal sinusoidal, por lo tanto el condensador digamos no tendría digamos un bloqueo total de la corriente, tal como vamos a justificar ahora, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos ver es que esta tensión B sub C de T tiene una serie de propiedades que vamos a tratar de elaborar ahora. Mientras tanto repetimos nuestro modelo para la tensión, que sería B sub S máximo por el coseno de omega T como representación, digamos, de la señal de tensión que proporciona la fuente. Bien, entonces podemos decir que la señal en la fuente es, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, directamente igual a la caída de tensión en el condensador. Y en función de eso podríamos decir que esto es 1 sobre C, la integral, en una integral que va desde un instante t sub 0 hasta t, bueno, de la corriente I de tau. Bueno, podemos poner así entonces, I de tau por diferencial de tau. Bien, y en ese contexto, ahora podríamos decir que la corriente I de t es igual a C veces la derivada de la tensión, digamos, Bs de t, respecto del tiempo. Bien, entonces esto bajo el mismo principio de que t sub 0 se elige en un valor de forma que pueda considerarse, digamos, simplificado al calcular la integral definida. Bien, es común, digamos, decir que t sub 0 es igual a menos infinito, hay definiciones de ese tipo en la bibliografía. No obstante, bueno, yo creo que estamos en línea con esa línea de pensamiento. Estamos coordinados, estamos en coherencia con esa forma de trabajar el problema. Bien, concretamente entonces ahora podemos decir que la corriente I de T la vamos a analizar como C por la derivada respecto del tiempo, de esta composición Bs máxima por el coseno de omega T, frente a lo cual esto por la regla de la cadena sería menos omega por C por Bs máximo por el seno de omega T. O sea, la derivada del coseno es negativo del seno. Y en función de esto, fíjense que podríamos hacer una modificación algebraica que termina teniendo mucho sentido, digamos, en nuestro contexto. O sea, que podríamos poner menos Bs máximo, no obstante al factor omega C lo vamos a escribir como 1 sobre omega por C, tomando el lugar de un denominador. Entonces algebraicamente
la expresión es equivalente, no obstante hemos definido de otra forma el factor de la función sinusoidal. Bueno, entonces lo ponemos así, omega. Bien, entonces esa expresión la vamos a, digamos, analizar desde otro punto de vista. Si ahora decimos que se define la corriente máxima con esta correspondencia, la tensión máxima dividido en 1 sobre omega por c. Así que de esa forma podemos hablar ahora de que la corriente máxima, de que la corriente instantánea I de t tiene una expresión sinusoidal que sería, bueno, corriente máxima por el seno de omega t, y que no obstante queda, digamos, susceptible de ser igualada con esta composición, corriente máxima por el coseno de omega t más pi sobre 2. Entonces, como hicimos anteriormente, a la función seno la hacemos, hay un valor acá negativo, ¿no es cierto? Esto para que tenga sentido, habría una omisión del signo menos, que se me escapó, entonces esto era menos corriente máxima por el seno. Entonces, a la función menos seno la podemos hacer corresponder con la función coseno desplazada hacia la izquierda un cuarto de ciclo. Entonces, a la función coseno desplazarla hacia la izquierda un cuarto de ciclo significa o es equivalente a modificar el argumento de la función coseno agregando esta constante pi sobre 2, es decir, agregando esta fase inicial. Entonces ahí llegamos a conclusiones, digamos, comparables con las que habíamos establecido antes. Entonces podemos decir que la corriente instantánea es una sinusoide de igual frecuencia respecto a la sinusoide de la fuente, pero lo que vemos ahora es que hay un adelanto de fase, digamos, definido en pi sobre 2 radianes. Entonces podemos decir que la corriente está adelantada pi sobre 2 radianes respecto de la tensión. Bien, una vez más podemos hacer algunas representaciones gráficas de la situación que se genera. Bien, entonces vamos a usar, vamos a hacer esta representación. En un sistema de ejes cartesianos vamos a hacer una representación en el dominio del tiempo de la sinusoide. Entonces encontramos, vamos a poner así, vamos a poner algunos valores de ejemplo para esta interpretación del problema. Bien, vamos a suponer entonces que este es el ciclo completo, el semiciclo. Bien, entonces vamos a trazar en color verde la señal de tensión, que era una función coseno. Entonces la vamos a trazar con este color verde a la función coseno. Y luego vamos a estudiar o vamos a mostrar cómo, de acuerdo a lo que dijimos, la señal de corriente es una función que podríamos decir seno negativo o coseno adelantado pi sobre 2 radianes. Bien, entonces vamos a ponerle marcadores a esta señal de corriente, tal como la trazamos y tal como la dedujimos. Así que esta es la señal de corriente instantánea en el dominio de los números reales. Esta es la señal de tensión instantánea. Podemos decir que esta es la tensión en los
terminales del condensador. Bueno, en ese contexto, bueno, evidentemente podríamos agregar algunas notaciones respecto de que el eje horizontal sería el eje de tiempo, evidentemente. Bueno, y entonces por su parte podemos graficar nuestra representación en el dominio de los números complejos para este problema. Bien, entonces tenemos la parte imaginaria en el eje de ordenadas, la parte real en el eje de abscisas, y diríamos que la señal de tensión se relaciona con un fasor que tiene, bueno, fase nula. Entonces este sería el fasor, digamos, perfectamente horizontal con módulo B sub S máximo, bueno, modelando el comportamiento de la señal instantánea de tensión. No obstante, agregaríamos otro gráfico para el fasor de corriente, que según nuestra suposición geométrica y arbitraria, digamos, tiene un módulo que lo graficamos más corto, pero esto sería corriente máxima, más pequeño, quise decir, el módulo de menor valor, y bueno, tiene una fase de pi sobre 2 radianes, que se desarrolla a modo de adelanto, y por eso lo trazamos como un giro en sentido antihorario. Bien, de forma análoga a lo que hemos tomado como metodología al estudiar la carga puramente inductiva, vamos a revisar algunas propiedades y vamos a hacer un análisis en el dominio de los números complejos. Pero antes que eso, podríamos referirnos a la reactancia que se observa en este caso, y es algo que vamos a llamar reactancia capacitiva. La vamos a simbolizar con una X en mayúscula y una C en mayúscula, pero como subíndice, y resulta ser específicamente esa composición, digamos, algebraica que hemos tomado antes como 1 sobre omega por C. Así que definida de esta manera la reactancia, se verifican propiedades muy interesantes respecto de la ley de Ohm. Lo que podemos decir es que para el caso específico de la carga puramente capacitiva, la reactancia es específicamente el cociente entre la tensión máxima y la corriente máxima. Bueno, me olvidé de aclarar, pero es totalmente posible chequear cómo toma unidades de ohmio, por lo tanto efectivamente toma el lugar de la resistencia. Y bueno, y en este contexto se escribe la ley de Ohm de una forma específica. La tensión máxima es la corriente máxima multiplicada por la reactancia capacitiva que vemos para este circuito, como dije, puramente capacitivo. Bien, y entonces lo que vemos para esta reactancia como propiedad es que realmente depende de la frecuencia. Así que lo que podemos tomar como forma gráfica de interpretar este comportamiento es una curva que se desarrolla, digamos, sobre un sistema de ejes cartesianos, una vez más, donde tomamos el eje de ordenadas para graficar x sub c en función de la frecuencia o de la pulsación angular. Entonces esa ley de variación que vemos es, digamos, curvilínea y decreciente de esta forma. Bueno, entonces la reactancia tiende a cero a medida que la frecuencia aumenta, y no con una ley, digamos, lineal, sino con la ley que, digamos, 1 sobre x o 1 sobre omega t. Bueno, a partir de eso vamos a seguir un análisis
que lo haríamos en el dominio de los números complejos. Así que vamos a tratar de analizar el fasor de corriente para este caso, y vamos a comenzar de esta manera. Podríamos decir que B sub S de t, expresada como de acuerdo a su valor instantáneo pero en el dominio de los números complejos, podríamos decir que es B sub S máxima por E a la J omega t. Bien, y a partir de eso, ahora podemos decir que la corriente instantánea en el dominio de los números complejos es, como ya habíamos elaborado, C por la derivada respecto del tiempo de esta expresión que conocemos ahora como, bueno, Bs máxima por E a la J omega t. Así que bueno, una vez más, siguiendo la regla de la cadena, nos queda la expresión bueno, J por omega por C por Bs máximo por E a la J omega t. Bien, y en su momento hablamos de cómo la constante J, es decir, la constante imaginaria, se puede hacer corresponder con el factor E a la J pi. Bien, así que bueno, antes de hacer eso, tal vez nos convendría reordenar la ecuación que tenemos. No pierdan de vista que estamos analizando la representación de la corriente instantánea en el dominio de los números complejos. Entonces, I de t igual a, bueno, J por Bs máximo dividido en 1 sobre omega por C por E a la J omega t. Bien, y entonces a esto lo podemos escribir como Bs máximo sobre 1 dividido en omega por C, factor de, bien, E a la J omega t por E a la J pi sobre 2. Evidentemente acá podemos escribir, bueno, Bs máximo sobre 1 dividido en omega por C por E a la J factor de omega t más pi sobre 2. Bueno, entonces seguimos este desarrollo advirtiendo lo siguiente. Podemos hablar de, digamos, del fasor de corriente, del fasor de la corriente, analizando que podemos definir este fasor como la corriente máxima, bueno, que a su vez hasta ahora no hemos tenido en cuenta en este marco. Entonces vamos a hacer esta definición en dos pasos. Vamos a poner, bueno, Bs máximo sobre 1 dividido en omega por C por E a la J pi sobre 2. Entonces, evidentemente el primer factor es la corriente máxima. Entonces ahora sí escribimos esto es corriente máxima por E a la J pi sobre 2. Y a partir de eso podemos decir que la corriente instantánea en el dominio de los números complejos es el fasor de corriente por E a la J omega t. Bien, por su parte, siempre tenemos en cuenta que las definiciones en el dominio de los números complejos se corresponden con las definiciones en el dominio de los números reales, tomando la parte real. Entonces la corriente instantánea, digamos, que venimos estudiando antes, evidentemente es la parte real de la corriente instantánea expresada en el dominio de los números complejos, de la cual hemos estado estudiando en estos minutos. Bien, entonces, ¿qué nos queda por decir? Bueno, podríamos por ahí resaltar que este factor E a la J pi sobre 2 es el que modela la variable J. Bien, entonces
la variable j que habíamos encontrado expresada antes. Bueno, entonces con eso tenemos una justificación acerca de que el fasor efectivamente está rotado, digamos, un cuarto de vuelta hacia arriba, que tiene un módulo I máximo. Hemos visto cómo la corriente máxima, para el caso de una carga puramente capacitiva, depende de la frecuencia. Y bueno, creo que hemos hecho las definiciones necesarias para hablar del fasor de corriente en este caso. Podríamos tener en cuenta ahora el estudio de la potencia instantánea. Entonces vamos a referirnos a eso. Al estudiar la potencia instantánea para un circuito que opera en corriente alterna, mientras que la carga es puramente capacitiva, vemos que, bueno, la potencia instantánea se define como el producto de la tensión de la fuente o la tensión en el condensador por la corriente. Y luego veríamos que la tensión era Bs máximo por un factor que era la función coseno. Luego la corriente tenía una función menos seno, entonces estaría este signo negativo, tensión máxima por corriente máxima por coseno de omega t por el seno de omega t. Es decir, tensión máxima y coseno de omega t se corresponde con el modelo para Bs de t, luego menos I máxima por seno de omega t y se corresponde con nuestra definición de la corriente que se puede encontrar en este experimento. Bien, y a partir de las identidades trigonométricas que ya hemos referenciado, se puede hacer corresponder este modelo para la potencia instantánea en la carga puramente capacitiva como menos el cociente de Bs máximo por corriente máxima sobre 2 por la función seno de 2 omega t. Bueno, seguimos entonces con el estudio de la potencia media para el caso de la carga puramente capacitiva. Al pensar en la potencia media, resulta que nosotros nos encontramos con que este cálculo se basa en la expresión para la potencia instantánea, y mientras tanto la diferencia entre el modelo matemático para la potencia instantánea, en este caso de la carga puramente capacitiva en comparación con el caso de la carga puramente inductiva vista antes, la única diferencia es este signo menos que estoy resaltando. Entonces el cálculo de valor medio resulta directamente en 0, tal como ustedes podrían verificar, con lo que directamente vamos a decir que la potencia media para el caso de la carga puramente capacitiva es nulo. Y entonces podemos decir directamente que no se disipa potencia, en el caso de tener una carga puramente capacitiva, sino que solo se almacena energía que podríamos decir electrostática. Entonces solo se almacena energía electrostática. Bien, a partir de esto nosotros podemos pensar en completar nuestra expresión digamos gráfica para la potencia instantánea. Bien, así que en el gráfico que habíamos elaborado previamente
podríamos agregar el detalle del comportamiento para la potencia instantánea. Entonces eso podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a agregar un par de marcas, un par de reglas, podríamos decir, en este gráfico, y luego podemos hacer el trazo de la curva de potencia instantánea, que se desarrolla como una función seno con signo negativo y con el doble de frecuencia respecto de la curva que ya vimos para la potencia, para la tensión y para la corriente. Entonces podríamos decir concretamente que la señal se desarrollaría con esta, digamos, con un trazo similar a este. Vamos a usar, bueno, un color que se pueda distinguir de los anteriores. Entonces la potencia instantánea la vemos como una función seno con signo negativo y con el doble de frecuencia. Entonces podemos ver cómo para un solo ciclo de la sinusoide de tensión, por ejemplo, se desarrolla un ciclo completo de esta nueva sinusoide, que sería la que modela la potencia instantánea. Entonces esta es la potencia instantánea estudiada para el caso de una carga puramente capacitiva. Bien, entonces para completar el estudio de la carga puramente capacitiva, podríamos concentrarnos ahora en revisar cuánta energía se almacena en este tipo de circuitos. Entonces vamos a dedicarnos específicamente a eso. A la energía almacenada en esta carga puramente capacitiva la podemos simbolizar una vez más con la letra W en mayúscula. No obstante, vamos a cambiar el subíndice, vamos a poner la C representando la capacidad. Bien, y recordemos que nosotros tenemos solamente un signo de diferencia entre la expresión para la potencia instantánea. En el caso de la carga, digamos, en el caso de comparar la carga puramente capacitiva con la carga puramente inductiva. Bien, entonces lo que podemos decir es que podemos indicar que la energía almacenada sería el área debajo de la curva respecto de la curva de potencia instantánea, que vimos cómo es negativa en el primer semiciclo. Por lo tanto, tomaríamos el valor absoluto de esta integral, recordando que un semiciclo para esta sinusoide que tiene el doble de frecuencia se desarrollaría directamente entre 0 y t sobre 4. Bueno, evidentemente podríamos hacer este cálculo con una expresión diferente. Vamos a poner acá que hacemos el cálculo de la integral entre 0 y t sobre 4 del valor absoluto del modelo matemático para la potencia instantánea, y a partir de esto nos queda, bueno, integral entre 0 y t sobre 4 el modelo específico, que es ds máximo por corriente máxima dividido en 2 por el seno de 2 omega t. Este es el modelo de la potencia instantánea que ya hemos elaborado previamente y que vimos cómo resulta, digamos, después de algunos pasos digamos, de integración relativamente sencillos. Hemos visto hace algunos minutos cómo el resultado es ds máximo por la corriente máxima sobre 2 por omega, donde omega, digamos, en minúscula es la pulsación angular. La pulsación angular, por ejemplo, vista en la sinusoide de tensión o en la fuente. Bien, no obstante, esta expresión la podemos simplificar hasta llegar a un modelo que típicamente se estudia en los cursos de física,
Entonces lo que podemos decir es que existe una relación que nosotros acabamos de elaborar, y es que la corriente máxima se relaciona con la tensión máxima por medio de la ley de Ohm. Digamos que para el caso específico de esta carga puramente capacitiva se puede escribir por medio de esta expresión, Bs máximo dividido en lo que sería la reactancia capacitiva. Evidentemente esta expresión tiene una forma algebraica algo más sencilla, que es omega c por Bs máxima, y a partir de eso podemos escribir que a la energía almacenada en el condensador, Wc, la podemos digamos modelar matemáticamente haciendo una composición donde, de acuerdo a esta expresión que teníamos antes, de acuerdo a esta expresión que teníamos deducida a partir de la integral, ahora reemplazaríamos el valor de corriente máxima por medio de esta expresión basada en la reactancia. Entonces, concretamente, en lugar de escribir corriente máxima, escribiríamos bueno, Bs máximo por omega y por c, mientras que el denominador se mantiene como antes, 2 por omega. Y entonces, una vez más, podemos hacer algunas simplificaciones, de manera que la expresión final sería la siguiente: un medio de la tensión máxima al cuadrado por la capacidad, con lo que, conociendo por su parte la relación entre la tensión máxima y la tensión eficaz, podemos decir directamente que la energía almacenada en el condensador es directamente la tensión eficaz al cuadrado multiplicada por la capacidad. Bueno, entonces esta es la expresión esta es la expresión que les decía que se estudia frecuentemente en los cursos de física, y que completa los detalles que nos interesaba revisar en este curso respecto del comportamiento de la carga puramente capacitiva. Bien, así que hasta este momento hemos visto qué propiedades o qué características se ven en el funcionamiento de una carga puramente resistiva. Eso lo hemos comenzado en la clase número 2 y lo hemos continuado en esta clase número 3. Luego hemos estudiado cómo funciona la carga puramente inductiva, y acabamos de revisar los detalles que decíamos para la carga puramente capacitiva. Así que el detalle de todo esto es haber estudiado los tres componentes por separado. Entonces, al título, digamos, incluso alcanzando eso cuando escribíamos los títulos, hablábamos de una carga puramente inductiva o puramente capacitiva y así. Pero evidentemente uno esperaría encontrar estos componentes operando, digamos, conjuntamente o simultáneamente. Entonces, hacia ese camino buscaríamos avanzar ahora, y para hacer esto específicamente podríamos pensar en una composición donde estén efectivamente los tres componentes: el resistor, el inductor y el condensador. Bueno, una forma de reunir todos esos componentes es por medio de lo que conocemos como circuito RLC. Bueno, y una de las variantes que existen para este circuito sería la conexión en serie. Entonces vamos a estudiar el circuito RLC serie. Bueno, en este, digamos, comenzando con este detalle. Por un lado podríamos pensar qué es el circuito RLC serie, y bueno, el detalle, digamos, fundamental en este marco, digamos, de la unidad número 4 de nuestro programa sería pensar en una fuente sinusoidal que alimenta toda esta todos estos elementos, digamos. Entonces tenemos un resistor, tenemos un inductor y por su parte tenemos también un condensador. Bien, entonces, bueno, el circuito es
el que trato de dibujarlo con una fuente B sub S de t, mientras que B sub S de t es dada por la señal Bs máxima por el coseno de omega t. Bueno, evidentemente a ese subíndice en algunos de los documentos que les compartimos como material para seguir el curso, en algunos de los apuntes, digamos, podemos haber omitido tal vez el subíndice. Entonces les hago la aclaración de que esta expresión sería, digamos, válida o coincidente o equivalente dentro de este, digamos, marco de estudio que quisiéramos seguir. Bien, así que la fuente, si suponemos que tiene un terminal positivo hacia arriba, estaría, digamos, completamente definida en este circuito que queremos estudiar. Luego tenemos un resistor R, que daría lugar a una caída de tensión que le vamos a llamar B sub R de t. Luego tendríamos un inductor L, que daría lugar a una caída de tensión B sub L de t. Y así también tendríamos entonces un condensador C, un condensador de capacidad C, que daría lugar a una caída de tensión B sub C de t, o a una diferencia de potencial entre los terminales del condensador. Bueno, la terminología sería digamos, equivalente. A partir de eso se desarrollaría a través de esta malla con tres elementos pasivos y la fuente, se desarrollaría una corriente I de t. Lo que buscaríamos estudiar en este momento son las relaciones o los modelos que resultan para caracterizar esa corriente I de t en función con la tensión sinusoidal que se supone como alimentación. Bueno, y la primera relación que podemos tener en cuenta es la ley de Kirchhoff de las tensiones para esta malla, donde podríamos decir que la tensión B sub S de t o B de t, si les parece, es igual a la diferencia de potencial que se ve en los elementos pasivos, es decir, B sub R de t se suma con B sub L de t y se suma también con B sub C de t. Entonces este modelo matemático es la referencia principal desde donde podemos comenzar a trabajar. No obstante, tenemos un detalle bastante más completo, que para que no se alargue tanto esta clase, lo hemos resumido directamente en la nota complementaria número 36, que es la que se propone revisar ahora. Bien, entonces, yendo a la nota complementaria 36, encontramos este detalle. El circuito RLC serie queda caracterizado por esta expresión de la ley de Kirchhoff de las tensiones, donde ya tenemos herramientas, digamos, para desarrollar matemáticamente cada uno de los términos. Entonces el término B sub R de t directamente queda determinado por medio de la ley de Ohm. La diferencia de potencial en el inductor la podemos modelar también de una forma que ya revisamos. La caída de tensión o la diferencia de potencial en el condensador está expresada en forma integral. Fíjense que en vez de hacer la referencia al valor T sub 0 que habíamos referenciado, directamente, de acuerdo con alguna bibliografía, se usa menos infinito como límite de esa integración. Bueno, conceptualmente tiene el mismo sentido que nosotros hemos planteado, y a partir de esto, por su parte, relacionando con el modelo que suponemos para la tensión en la fuente, es decir, este modelo coseno que vemos para la fuente, bueno, se desarrolla un poco más la ecuación. Entonces, a partir de esta ecuación hay un par de operaciones algebraicas sencillas
que finalmente nos dan información sobre las relaciones que tenemos para la corriente. Bien, fíjense, entonces por un lado tenemos que a esta expresión, que podría, bueno, resaltarlo un poco más para hacer una referencia más precisa respecto de cuál es el modelo matemático que nos interesa. Bien, entonces a esta expresión que está resaltada, evidentemente la podemos derivar, y el motivo de derivarla sería que no haya una derivada y también una integral, sino que fueran todas, digamos, expresiones de derivada las que aparecen en la ecuación. Bueno, entonces al derivar esta ecuación puesta en color amarillo o resaltada en color amarillo, queda esta segunda ecuación. Bueno, la derivada del coseno es el seno negativo, y con la regla de la cadena aparece este factor omega. Bueno, la integral desaparece por medio de la operación de derivación que decimos. Y luego de esto lo que podríamos buscar es modificar el término donde aparece la derivada de segundo orden, de forma que esa derivada quede, digamos, afectada por una constante unitaria. O sea, concretamente hay que dividir por L, y de esa manera llegamos a la expresión que tenemos en esta última ecuación. Entonces esta expresión es una derivada, una ecuación diferencial de segundo orden que hemos venido estudiando en varios cursos, ¿no es cierto? En los cursos de cálculo, de análisis matemático, etcétera, de física incluso. Bien, entonces la idea es que a esta ecuación le podemos digamos, buscar una relación con lo que hemos estudiado antes, y la relación concretamente digamos, tiene como detalle que si en la ecuación diferencial de segundo orden que les mencionaba uno busca una solución para la corriente, es decir, que de esa ecuación diferencial lo que se toma como incógnita, digamos que es la corriente I de t, y se busca encontrar una solución para I de t. Entonces, digamos, de la ecuación diferencial uno, lo repito, de la ecuación diferencial uno buscaría determinar la corriente instantánea. Y esta corriente instantánea, de acuerdo a lo que conocemos, como decía de los cursos previos, resulta compuesta de dos términos. El primer término es algo que se le llama solución a la parte homogénea, y el segundo término es algo que se le llama solución a la parte particular. Bueno, muy brevemente nos vamos a referir a la solución para la parte homogénea. Bien, entonces la solución para la parte homogénea se determina, digamos, operativamente igualando la ecuación diferencial que teníamos antes con 0. Entonces, si por un segundo volvemos a la ecuación diferencial tal como la habíamos visto originalmente, bueno, vemos que hay una igualación con esta expresión sinusoidal, menos omega por tensión máxima sobre L por el seno de omega t. Entonces, esta es la ecuación diferencial tal como se escribió originalmente. No obstante, al término del lado izquierdo lo reemplazamos por 0, y de esa forma se obtiene lo que se denomina solución para la parte homogénea. Bien, y entonces, recordando esas propiedades de que la función de que la función, digamos, exponencial tiene como derivada la misma función exponencial, bueno, se puede digamos, ¿cómo se diría?, justificar de una forma más o menos intuitiva que una solución para esta parte homogénea es que I de t quede efectivamente expresada por medio de una ecuación, digamos, exponencial. Entonces, podríamos decir que la forma de encontrar esta solución para la parte homogénea es proponer como arbitrariamente que I de t podría ser esta función exponencial e a la alfa por t, y luego digamos
comprobar si tiene sentido o no esta definición que habíamos dicho arbitraria, o si se quiere cuasi arbitraria. Bueno, entonces lo podemos ver de esa forma. Si hubiéramos supuesto que I de t fuera definida por esta función exponencial, bueno, en primer lugar podemos determinar cuánto vale la derivada primera y cuánto vale la derivada segunda. Bien, a partir de eso, de acuerdo con la expresión ¿cómo se dice? Diferencial que teníamos en este punto, de acuerdo con la expresión diferencial que teníamos en este punto, en esta ecuación, bueno, resulta que podríamos, digamos, hacer un reemplazo donde termina apareciendo esta nueva ecuación. Entonces reemplazamos I de t con el valor que nosotros supusimos, y por supuesto reemplazamos su derivada por la derivada de la exponencial y su derivada segunda por la expresión que habíamos visto o referenciado originalmente. Bueno, luego es evidente que en esta ecuación podemos simplificar los términos e a la alfa por t, y nos queda otra ecuación que es directamente una ecuación de segundo grado, donde la incógnita pasaría a ser, digamos, donde lo que se puede considerar incógnita o variable de estudio, podríamos decir también, es directamente esta variable alfa. Entonces les hago notar cómo tenemos una expresión en alfa al cuadrado, en alfa a la 1 y en alfa a la 0. Bueno, entonces la solución para alfa es directamente una expresión de acuerdo a la forma de resolver una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto?, la ecuación de Bhaskara. Y a partir de eso resulta que, bueno, alfa 1 y alfa 2 se pueden calcular con esta expresión que está relacionada con el valor de resistencia, el valor de inductancia y el valor de capacidad del circuito, y determinan finalmente que la solución para la parte homogénea es una expresión exponencial, o es una suma de dos términos exponenciales donde a las variables alfa las hemos definido en estos minutos, y no obstante a los valores I1 e I2 habría que determinarlo estudiando las condiciones iniciales. Entonces la idea es que de la ecuación diferencial original hay que identificar dos partes para la solución. Esta parte, que es la parte homogénea, como acabamos de decir, resulta, digamos, definida de acuerdo a todas las interpretaciones que acabo de comentar. No obstante, la vamos a estudiar con una metodología un poco más abarcadora, si se quiere, en el contexto del estudio del comportamiento transitorio de los circuitos, que es algo que vamos a hacer luego, recurriendo específicamente a la transformada de Laplace, y lo vamos a hacer, bueno, directamente en la unidad número 2 del programa, que es la que vamos a desarrollar luego. Entonces, el resumen es que, aunque se ha dado cierta información respecto de cómo la componente homogénea de la solución para I de t se puede estudiar con esta metodología, lo que diríamos a modo de conclusión es que a esta parte homogénea de la solución la vamos a estudiar más adelante dentro del curso. Bueno, entonces, para justificar esa definición de que la vamos a estudiar más adelante, bueno, tenemos un par de cuestiones, digamos, fenomenológicas que son interesantes. Bueno, lo que se observa típicamente es que esta componente, es decir, esta componente de la solución, o sea, la parte homogénea, se desarrolla durante un cierto periodo de tiempo mientras se va desvaneciendo, digamos. Entonces, estos factores exponenciales dan una referencia, digamos, de lo que estoy diciendo. Si alfa fuera negativa, como se puede ver en este término, la componente homogénea de la solución para I de t se desvanece a lo largo del tiempo.
Entonces, lo que quiero decir es que el comportamiento que interpreta la solución para la parte homogénea típicamente se desvanece en un periodo de tiempo relativamente corto. Para circuitos electrónicos, no sé, como un amplificador o un transmisor o un filtro, este comportamiento transitorio suele durar unos pocos milisegundos o microsegundos. En una red eléctrica de alta potencia, como podría ser, digamos, la red de distribución de energía en una ciudad o dentro del, digamos, del sistema eléctrico de una industria, por ejemplo, este comportamiento transitorio podría desarrollarse, por ejemplo, durante 4 o 5 minutos. Entonces, decir que el tiempo es corto depende del contexto, y decir que es despreciable también depende del contexto. No obstante, lo que podemos decir es que vamos a estudiar con bastante detalle este comportamiento transitorio más adelante, y por lo tanto, si posponemos nuestro estudio de la parte homogénea para este circuito, lo que no posponemos y vamos a desarrollar luego en la parte 3 de esta clase es un modelo para la solución particular. Entonces, la solución particular se llama también solución de régimen. Es una solución que no se desvanece en el tiempo, es decir, que tiene un comportamiento, podríamos decir, estable a lo largo del tiempo. Bueno, y a partir de eso entonces nos concentraríamos en la solución de la, digamos, en el contexto de esta unidad del programa, que es la unidad número 4. Lo que nos interesa respecto de modelar I de T es la solución para la parte particular. Y bueno, lo repito, despreciaríamos este instante de transición mientras digamos, se estabiliza el sistema y se desvanece el comportamiento transitorio. Bien. Bueno, entonces con eso podemos dar por terminada esta parte 2, y en la parte 3 de la clase número 3 continuamos con el estudio de este circuito RLC serie.